Osvaldo era rebelde, era muy sociable, sabía tener amistades y contemporizar con cualquier tipo de persona en tercer año de secundaria básica. Por su forma de ser y su forma de pensar, llamó la atención hasta que lo consideraban un líder que no le era favorable al ambiente que había en ese momento en la escuela, porque el gobierno no quería que hubiera muchachos que se destacaran con su liderazgo. Y en la secundaria, por problemas que él tenía de ser contestatario, aparte de que iba a la iglesia junto con otros más que iban a la iglesia, lo llamaron al servicio militar para Isla de Pino. Ahí empieza ya a destacarse su compromiso cristiano. Ya después que terminó la universidad, cuando la preparación de la reflexión eclesial cubana, ahí sí ya Osvaldo ya empezó a destacarse ya con una ideología que empezó a confrontar con el sistema. Yo soy la esposa de Osvaldo Payá. Nos casamos en septiembre de 1986. Nos conocimos dentro de la iglesia. Ambos trabajábamos en la reflexión eclesial cubana de la iglesia en Cuba, con vistas a preparar el Encuentro Nacional Eclesial Cubano que se celebró en el año 86. Yo entendía perfectamente, porque soy también una mujer de fe, que esa era su vocación y su compromiso, y que él se sentía comprometido desde su fe. O sea, para él, su vocación política era una respuesta a la llamada de Dios de servir a los hombres. Y a eso se entregó en cuerpo y alma siempre, desde muy jovencito. Desde muy jovencito. Tenía un compromiso con la verdad, con la justicia, con la libertad, con el derecho de los cubanos a disfrutar de los derechos que Dios le había dado y que en Cuba no lo han secuestrado hace muchos años, ¿no? Era un magnífico padre, adoraba a su familia, a sus hijos. Yo siempre fui una mujer muy amada. Para él sus hijos eran algo extraordinario, ¿no? Era el mayor regalo que podía tener. Los defendía mucho, los protegía, siempre los apoyó en todo. Osvaldo era un hombre de una esperanza y de una capacidad de reponerse constantemente y de empezar de cero, inmensa. Era un hombre de mucho optimismo y de mucha esperanza, y contagiaba esa esperanza a los demás. Además se distinguía muchísimo también por esa capacidad de proteger a la gente, de sentirte segura al lado de él. Cuando nos casamos y encangamos en primero, él me decía: yo con más razón ahora tengo que luchar para que mis hijos vivan en una Cuba libre, para que sean dueños de su vida, para que puedan elegir libremente el camino que quieran. El nacimiento de los hijos fue fundamental para él. De hecho, él funda el Movimiento Cristiano de Liberación el mismo año que nace el primer hijo nuestro. Todo lo que se relacionaban con mi padre, en calidad afectuosa, era buena, ¿no? Mi padre era un hombre cordial, sumamente feliz, se llevaba bien con todos los que lo rodeaban. Fue un magnífico padre. Tenía a veces una visión y una experiencia de las cosas que nosotros no nos dábamos cuenta, siempre de manera muy sobreprotectora, tratando de cuidarnos, ¿no? Pero lo hacía de una forma muy inteligente, siempre tratando de transmitirnos una alegría, una felicidad y un ambiente de que nosotros no nos sintiéramos nunca perseguidos ni acosados. Nos fajábamos, nos amábamos, nos reíamos, a veces no nos entendíamos, pero mi papá era la persona que iba a estar ahí siempre, ¿no? A mí me daba ese sentimiento de seguridad, de optimismo también, de esperanza, de que no importa lo que pase, las cosas van a estar bien. Era también la diana de todas las dudas, ¿no? El destino de todas mis dudas, todas mis preguntas, ya tuvieran que ver con la trigonometría, la física o la naturaleza humana,
de alguna manera él lo sabía todo, ¿no? Y a él me refería. Era pues también la persona que jugaba con nosotros, que nos daba este sentimiento de familia unida, de fe también. Lo normal entre un hijo y un padre dedicado, un padre que uno no entiende lo que hacía cuando es niño, básicamente no te das cuenta porque era un padre como cualquier otro, dedicado a sus hijos, dedicado a su familia. Según vas creciendo, vas entendiendo quién eres, quién es tu padre, pero creo que nunca puedo decir que se notó la diferencia por lo que hacía con respecto a la educación, con respecto al trato, con respecto a la vida familiar. Más que las ideas políticas, mi papá nos enseñó a ser libres. Entonces, a la vez que uno va creciendo y va viviendo en Cuba, haciéndose una experiencia como joven cubano, es imposible tratar de estar en contradicción con las ideas que nos explicaba mi padre. La mayoría de mis amigos, cuando llegaba a su casa, los padres les decían que no repitieran en la escuela lo que oían en la casa. Y a mí, mi padre me dijo un día, tú dices lo que quieras y después ya veremos. Esa experiencia de liberación que nosotros vivíamos, que mis hermanos tenían, esa seguridad, esa posibilidad de vivir en la verdad sin, por ello, tener cargos de conciencia familiares, como tienen también muchos cubanos. No es solamente el miedo a la represión del gobierno, ¿no? A veces es para que mi mamá esté tranquila, o para que mi familia no tenga problemas, o para que mi papá no tenga problemas en el trabajo. Esos reparos nosotros no lo vivimos, a pesar de haber vivido toda nuestra vida en un totalitarismo. Mi padre escuchaba mucho a todas las personas, a todo el mundo le dedicaba su tiempo. Algunos venían con más buenas voluntades que otros, pero el simple hecho de abrirte la puerta de tu casa y sentarte a hablar, eso a un pueblo que lleva tiempo sin que nadie lo escuche, ¿no? Eso hacía que la gente se interesara mucho por la causa de mi padre, por el movimiento político. El proyecto Varela lo escribe en el año 96. No es hasta el año 98 en realidad que empiezan a recogerse las primeras firmas. Había un sentimiento de que con esto podemos hacer algo. Esta herramienta sí nos va a servir. Presentó un proyecto de ley para hacer un referendo, o sea, para que los cubanos fueran consultados sobre cambios en las leyes que impedían que los derechos, pocos, pero que existen en la Constitución, se respetaran. Teníamos organizado en el movimiento equipos base en cada municipio que teníamos, miembros. El hecho de colectar la firma era la posibilidad de llegar al ciudadano, explicarle que sí había una salida al problema de la falta de libertades en el país, que era posible, que era incluso legal, y que bueno, teniendo en cuenta de que en un sistema totalitario la línea de la legalidad es muy fina, es muy frágil. En cualquier caso sería el régimen quien tendría que violar su propia ley, su propia constitución, no los acuerdos internacionales o la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sino su propia ley. Por lo tanto, sería en primer lugar pues una evidencia demasiado clara de que un régimen como el cubano no es que hablara de la legalidad socialista, es que incluso no iba a respetar la legalidad socialista. Cuando tenía 26 viajé a Cuba y fui la última persona que vio con vida a Harold y a Osvaldo Payá. Me dijeron que había riesgos, llamé a Madrid y a Suecia y la respuesta que me dieron es que hiciera lo que pudiera. Y yo, lógicamente, había ido a ayudar, entonces me presté a ir a Santiago. Fuimos seguidos por varios vehículos hasta que uno de ellos nos impactó y nos sacó de la carretera. Me sacaron rápidamente del coche 2 personas en una furgoneta que había aparecido de la nada y me llevaron al hospital. Me rodean
Yo estaba tumbado, todos los militares, uno con una handicap, y vuelvo a repetir que nos han sacado de la carretera, me golpea uno en la cara, luego viene otro que se identifica como el perito de Cuba, un perito de Cuba, algo así, y es el que me dice la versión que tengo que empezar a repetir, si quiero volver a casa, si quiero que no me pase nada. Yo estaba en casa de mis padres y un Regis Iglesias desde España me pone un mensaje en mi teléfono de unos amigos que estaban en Cuba, que yo sabía que habían tenido un problema en la carretera. Yo le dije que yo no sabía nada de eso, que iba a tratar de averiguar algo. Él me vuelve a llamar a poco rato y me dice, ¿no has averiguado nada? Digo, no puedo averiguar nada, no sé. Me pregunta por Osvaldo, le digo que había salido. Entonces me dice, trata de averiguar qué pasó. Había unos amigos de nosotros allá, tú tienes que saber. Yo le dije, déjame ver qué puedo averiguar. Yo sabía que Osvaldo había salido para Santiago de Cuba con Harold y dos amigos extranjeros que estaban de visita en La Habana. Pero generalmente estos viajes se hacen con mucha discreción porque siempre están pedidos. Osvaldo está totalmente vigilado, siempre por la seguridad del Estado. Y trata de hacer estos viajes con la mayor discreción posible para poder lograr su objetivo, que es reunirse con la gente del movimiento en otras provincias. Y por eso no le dije nada a Regis Iglesias, que Osvaldo estaba para donde estaba, con ellos. A poco rato Regis me pone un mensaje de texto en el teléfono y me dice que un carro los invistió, los sacó de la carretera, que hay 3 en el hospital y que uno no se sabe dónde está. Y Regis mismo me pregunta quiénes eran los otros 2. Ya cuando yo recibo ese mensaje de Regis, yo dije, ay Dios mío, aquí pasó algo terrible. Comenzamos a llamar amigos para que llamaran a los hospitales. Y como a las 4:15, 4:16 de la tarde, uno de los celulares de mi papá responde, una voz responde. Yo estaba llamando, así que lo primero que yo digo es papá. Yo sabía que no era la voz de mi papá, pero fue lo que dije. Y después me entero que había sido un policía de tránsito, o al menos eso nos dijeron. La persona estaba muy nerviosa. Yo le preguntaba en todo momento dónde está el dueño del teléfono, dónde está mi papá, y no me respondía o me hacía preguntas, a lo cual yo seguía preguntándole, ¿dónde está el dueño del teléfono? Dígame dónde está el dueño del teléfono. Él no me respondió y le dio el teléfono a una mujer, que después nos dijeron que era una médico forense. Nos preguntamos qué hacía una médico forense en una ambulancia. ¿Dónde estaban los médicos los intensivistas? ¿Dónde estaban los paramédicos? ¿Por qué estaba allí una médico forense? Estábamos conscientes de lo que estaba pasando, sabíamos que no era un accidente, por lo menos sabía que había llegado algo que mi papá nos repetía muchas veces. Muchas veces en caso cuando discutía con nosotros, cuando nos regañaba, nos mencionaba que algún día lo pueden matar, que teníamos que ser más responsables. Lógicamente yo tenía un temor, y era que si accedía a grabar el vídeo con lo que ellos querían, después ya no les fuera útil, y lo que intentaba yo evitar grabando el vídeo, me lo hicieran después ya que lo tenían ya grabado. Por tanto, si se vuelve a ver el vídeo, se ve que no es una grabación en un solo momento, fueron muchas grabaciones con diferentes versiones y ellos luego lo editaron. En algunas de ellas aparezco con los botones cerrados, en otras aparezco con los botones abiertos. Era mi forma de decirle al mundo, oigan, esto va a ser editado, son diferentes tomas. Y luego cometieron el error de hacerme decir lo que ellos querían, utilizando sus palabras. En España nadie dice accidente en tránsito, decimos accidente de tráfico. Sin embargo, en Cuba se dice accidente en tránsito y nadie dice accidente de tráfico. ¿Quién se va a creer que un español está grabando un vídeo en las circunstancias en las que estaba yo y va a decir accidente en tránsito, ¿no? Que por favor se centre en sacarme de aquí y no en utilizar un accidente en tránsito. Una de las veces vino una fiscal, que se presentó como una fiscal, y me dijo que me iban a acusar.
España tuvo que reconocer la validez de un juicio farsa al que fui sometido y reconocer la validez de la condena que estableció Cuba contra mí si quería que volviera. Y lógicamente Cuba también se blindó ante la posibilidad de que yo pudiera llegar a España y denunciar todo lo que he denunciado y que se pudiera abrir un proceso judicial. Por eso decimos que no fue un accidente, que esa historia del árbol nunca existió y que nosotros lo que queremos es iniciar una investigación independiente del gobierno cubano para saber qué pasó. Ese día ellos no acabaron con una sola vida, acabaron con 5 vidas. Yo creo que ese día cambió mi vida y cambió la vida de todos los cubanos, porque en la persona de Osvaldo se acristalaban no solo las ansias y los deseos de los cubanos buenos de poder vivir en paz, en libertad, con derecho a buscar la felicidad, y también la persona que tenía la visión suficientemente coherente y clara para marcar un camino que iniciara esos cambios. Osvaldo fue el primero que denunció los cambios fraudes, ese término lo acuñó él. Osvaldo se había convertido en un actor clave para la transición a la democracia en Cuba. Era un personaje público, mundialmente conocido, había sido galardonado con el premio Sájarov, que otorga el Parlamento Europeo, iba a ser nominado para el premio Nobel. Era la única persona que podía hacer sombra a Fidel. Y a partir de ese momento ya no poder contar con él físicamente para esa transición, para ese cambio que necesita Cuba. Yo creo que no solo que en lo personal, por supuesto, me afecta a mí, me afectó, me afecta y me afectará toda la vida, pero también, sobre todo, es algo que va a afectar a Cuba y ha afectado al pueblo cubano, porque es como si el paladín de la libertad y de los derechos de los cubanos ya no esté con nosotros físicamente. Y este campeón de la libertad, desde el punto de vista político, ¿no? Desde el punto de vista político, era muy importante para garantizar que los cambios en Cuba sean de verdad cambios reales, en donde el pueblo tuviera o tenga un rol como tiene que tener, y donde esa voz del pueblo sea escuchada y no se traicione ni se pacte a espaldas de él cualquier tipo de continuismo del régimen actual. Todo su compromiso con su pueblo, con su familia, con todo el mundo nacía de eso, ¿no? De la fe que tenía en Jesús. Él decía que Dios ponía a uno en un lugar determinado, con un prójimo determinado, en un tiempo determinado, y que ese prójimo para él eran todos los cubanos, en ese momento en Cuba. También decía que la verdadera liberación era reconocer que todos éramos hermanos, que todos éramos hijos de Dios. Y esa era la base fundamental de todo su proyecto político. El proyecto político para Cuba está asentado en ese compromiso desde su fe con el hombre, con el ser humano. Porque algunos han dicho que la noche no se acabará, pero la noche no es eterna, se está acabando, sí habrá amanecer y un nuevo día. Es más, ya está amaneciendo. Apurémonos.